Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos una semana más, segunda semana de octubre, y reinauguramos este primer día para nuestra sección Entrena tu mente, entrena tu éxito. Bueno, pues ya sabéis que en esta sección de Entrena tu éxito, Entrena tu mente, pues estábamos hablando de esa disciplina del dragón. Dentro de las 8 disciplinas del dragón, pues tenemos una de, trabajar nuestra mente, ¿no? Y una es el pensamiento lógico. Y veníamos desarrollando, pues empezamos con diferentes técnicas. La primera, tema de los diagramas de Venn. Y ahora pues vamos a empezar con otra de esas técnicas, herramientas, estrategias que tenemos, que se conoce como la tabla de la verdad. Así que, sin más, vamos a hablar de esa tabla de la verdad y cómo nos puede ayudar a entrenar nuestro éxito y a entrenar nuestra mente. Hablamos de herramienta definitiva para evaluar la validez lógica de proposiciones. Y es que en el ámbito de la lógica, uno de los mayores retos es determinar si un propósito, una proposición o un argumento es válido o no. Bueno, pues para abordar este desafío, las tablas de la verdad se han convertido en una herramienta clave. Las vamos a utilizar principalmente en la lógica proposicional, la que hacemos proposiciones, y las tablas de verdad pues nos van a permitir evaluar la validez de las proposiciones mediante una representación visual, también sistemática, de los valores de verdad. Vamos a explorar en profundidad cómo funcionan estas tablas de verdad, su aplicación en el emprendimiento, su aplicación en el entrenamiento del pensamiento lógico y, pues sabremos por qué son fundamentales para mejorar esas habilidades de razonamiento. Vamos a quitar aquí las notificaciones, que se me olvida siempre. Así que vamos a ir con qué es eso de la tabla de la verdad. Vamos a ir con la definición y el propósito y diremos que una tabla de verdad es una herramienta lógica que permite visualizar y evaluar el valor de verdad, es decir, si es verdadera o falsa, una proposición o un conjunto de proposiciones bajo las combinaciones posibles de valores de verdad de sus componentes. Bueno, pues estas tablas son fundamentales para el análisis de proposiciones lógicas. Nos van a permitir determinar de manera sistemática, con un método, cómo los diferentes operadores lógicos, como la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación, pues afectan al valor de verdad de la propuesta. A ver, el propósito principal de la tabla de la verdad es proporcionar esa representación visual que nos permita analizar la validez de las proposiciones que son complejas y de sus argumentos. Y mediante esta técnica, la tabla de la verdad, pues podremos evaluar si una proposición es siempre verdadera, tautología, si es siempre falsa, contradicción, o contingente, verdadera bajo algunas condiciones y falso bajo otras. Además, las tablas de la verdad permiten comprobar si un argumento es válido, es decir, si una conclusión se deriva lógicamente de esas premisas. Vamos a ir con un ejemplo simple, que esto parece muy complicado. Vamos a considerar la proposición compuesta de P o Q y entre paréntesis P y Q, ¿no? La tabla de la verdad correspondiente es la siguiente. Sería, no la vamos a hablar aquí directamente, pero si es verdadero y verdadero es verdadero, si es verdadero y falso es falso, si es falso y verdadero es falso y si es falso, falso, pues es falso.
Esto lo hemos visto muchas veces con el tema de los números, ¿no? Si un número es positivo y otro es positivo, pues el resultado es un número positivo. Si es positivo uno y otro es negativo, va a ser negativo. Si es negativo el primero y positivo el segundo, va a salir negativo. Y si los dos son negativos, en este caso, da positivo. Sin embargo, en la tabla de la verdad, si las dos premisas son falsas, pues la solución final es falsa. Así que, como vemos, la conjunción es verdadera solo cuando ambas premisas son verdaderas. Esta sería la conclusión de este pequeño ejemplo. Como veis, si una es verdadera y la segunda es verdadera, tenemos verdadero. En el resto de casos siempre va a ser falsa porque va a fallar una o van a fallar los dos. Vamos a hablar un poco del contexto histórico de estas tablas de la verdad, que tiene sus raíces en el avance de la lógica matemática del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es que uno de los primeros en usar un método con diagramas para representar las relaciones entre las proposiciones lógicas fue Charles Sanders Peirce, filósofo y lógico estadounidense, conocido por sus contribuciones a la semiótica y la lógica formal. Semiótica y la lógica formal. Sin embargo, la popularización de las tablas de la verdad pues se atribuye principalmente al filósofo lógico austríaco Ludwig Wittgenstein, quien las utilizó ampliamente en su influyente obra Tractatus Logico Philosophicus, publicado en 1921. Bueno, pues en este libro Wittgenstein propuso que la lógica podía ser completamente formalizada utilizando las tablas de la verdad, lo que marcó un antes y un después en la forma de analizar el valor de las proposiciones y los argumentos lógicos. Y es que antes de Wittgenstein la lógica proposicional estaba basada en sistemas menos formales, como los diagramas de Euler, los cuales pues no permitían un análisis tan preciso y tan sistemático como lo hacen las tablas de la verdad. Bueno, pues con la llegada de esta herramienta la lógica adquiere una precisión matemática que facilitó pues de manera tremenda el desarrollo de la teoría de conjuntos, la computación y el análisis lógico en general. Desde entonces, bueno, pues las tablas de la verdad han sido utilizadas como una herramienta básica, una herramienta fundamental en la enseñanza de la lógica y han encontrado aplicaciones en áreas muy importantes como la informática, donde son esenciales para el diseño de los circuitos digitales, en la programación, pero también en la inteligencia artificial. Así que en la actualidad el uso de las tablas de verdad sigue siendo muy importante para el análisis y para la evaluación de argumentos, lo que convierte esto en un elemento pues central en el desarrollo del pensamiento lógico. Por eso es importante que tú lo conozcas y que lo puedas aprovechar. ¿Cuál es el propósito fundamental? Bueno, pues el propósito fundamental de una tabla de la verdad es proporcionar un mecanismo, primero que sea claro, que sea directo para evaluar la validez lógica de proposiciones y argumentos, porque muchas veces, bueno, pues nos pueden llevar a equívocos. Al organizar todas las posibles combinaciones de valores de verdad, pues una tabla de verdad muestra de forma visual cómo las diferentes variables interactúan y cómo los operadores lógicos al final influyen en el resultado. Bueno, pues este enfoque nos va a permitir identificar rápidamente si una proposición es consistente, si tiene algún error lógico o si un argumento es un argumento particular, pues lo podemos considerar como válido. Así que las tablas de la verdad, como ves, ofrecen un marco sencillo, pero potente para que puedas analizar proposiciones lógicas y evaluar la estructura de razonamientos complejos. Te va a servir bien si eres estudiante, como si eres un profesional en campos como la filosofía, la informática, las matemáticas y en cualquier discusión que puedas tener con otra persona. Vamos a ver cuáles son los componentes de la tabla de la verdad, rápidamente. Bueno, pues las tablas de la verdad se componen de varios elementos fundamentales que nos van a permitir analizar la validez de esas proposiciones lógicas. Piensa que como emprendedor, como guerrillero, pues en muchas ocasiones, en muchas situaciones, vas a tener que rápidamente evaluar un argumento que te están dando basado en unas proposiciones y que en muchos casos pues contiene falacias lógicas, engaños que te van a llevar a bueno, pues acciones, conclusiones que no son del todo ciertas, con lo que es muy importante que seamos capaces de identificar estos razonamientos lógicos como, bueno, verdaderos, bien hechos y reales, ¿no? Por eso es muy importante conocer los componentes. Estamos hablando de que incluimos las proposiciones,
los operadores lógicos, el i, o, tal, y las combinaciones de valores de verdad. Así que en eso consiste la tabla. Vamos a ver un poquito en detalle en qué consiste cada uno de los elementos para que seas capaz de identificarlos. Las proposiciones. Bueno, pues una proposición es una afirmación o un enunciado que debe ser verdadero o falso, pero no ambas cosas a la vez. En la lógica proposicional se puede representar mediante letras como pp, qq, rr, como tú quieras. Estas letras actúan como variables que pueden tomar un valor de verdadero, que sería v de verdadero, falso, f de falso. Las proposiciones pueden ser simples, una sola afirmación, o compuestas, cuando incluyen operadores lógicos. Vamos a poner algún ejemplo de estas proposiciones simples. Por ejemplo, la vamos a llamar a esta pp, y sería el cielo es azul, ¿vale? Otra sería qq, está lloviendo. Bueno, si queremos hacer una proposición compuesta, las proposiciones compuestas combinan dos o más proposiciones simples mediante unos operadores lógicos, ya hemos hablado de ellos, luego iremos en más detalle. Por ejemplo, si decimos que P y Q sería el cielo es azul y está lloviendo, ¿vale? Esa sería la manera de hacer pues una proposición compuesta. Vamos a seguir con los operadores lógicos, pero antes nos vamos a ir con nuestro sponsor porque ya estamos, nos hemos pasado de tiempo. Y hoy, pues entrenando nuestra mente, entrenando nuestro éxito, pues no podemos hacer otra cosa que irnos al Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón. ¿Por qué? Pues porque es donde vamos a estudiar todas esas disciplinas que nos van a permitir entrenar para tener éxito y para conseguir todos los objetivos que nos propongamos, que al final pasa también por entrenar nuestra cabeza, nuestra mente. Bueno, pues te voy a dejar con el Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón, y enseguida volvemos. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continuo, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con el Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón, que como sabéis es un Guía Burros. ¿Esto qué quiere decir? Que son 144 páginas directas al grano, que cuesta menos de 10 euros, 9,95, y que lo puedes encontrar en las principales librerías, plataformas online y, muy importante, en borjapascual.org. ¿Y por qué es tan importante borjapascual.org? Bueno, primero porque es nuestra tienda online y es la que nos ayuda a monetizar todo este contenido que hacemos y bueno, pues donde están todos los productos que tenemos de formación a vuestra disposición. Así que yo recomiendo que entréis en borjapascual.org, que echéis un vistazo, veréis que hay muchos libros, cursos, bueno, eventos, pues también hacemos paquetitos. ¿Eso qué quiere decir? Porque si tú estás pensando en comprar este Guía Burros, las 8 disciplinas del dragón, que deberías, pues bueno, o igual ya estás avanzado en esto de las 8 disciplinas y lo que quieres es, por ahí lo tenéis, ahí abajo, es la gestión del tiempo. Claro, es que la gestión del tiempo es una de las disciplinas del dragón, la de cuida tu patrimonio, es el único que tenemos, ¿no? Esa riqueza que tenemos es el tiempo del que disponemos. Bueno, pues que eliges 2 libros, pues no vas a pagar gastos de envío. Que eliges 3, porque por ejemplo este que acaba de salir, Financiación de Guerrilla, que está dentro de la sección que hacemos en este podcast los viernes, de aprendimiento, aprender a emprender, pues aquí tienes negro sobre blanco todas esas formas de financiación que pueden ser útiles para tu proyecto de emprendimiento. Que en lugar de que son 3 libros, pues te regalamos un curso. Que en lugar de 3 son 4,
perdón, 3 libros te regalamos un cuarto libro. Que son 3 libros, pues 4 libros, pues te regalamos un curso. Uy, qué líos estoy haciendo. 3 libros, un cuarto libro. 4 libros, un curso. Pero de todas maneras tú entra y mira, porque también esos paquetitos pues, pueden ir cambiando en el tiempo. Y bueno, pues nos estarás ayudando también a seguir con estas actividades como este podcast para que bueno, pues podamos monetizarlo de alguna manera. Ya sabes, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Seguimos con esos operadores lógicos que, bueno, pues vamos a necesitar dentro de estas matrices, estas tablas de la verdad. Hablamos de símbolos que se utilizan para combinar proposiciones y generan proposiciones más complejas. Y es que dependiendo de la combinación de los valores, de esos valores de verdad, la proposición involucrada, pues los operadores producen un resultado verdadero o falso. Por ejemplo, los operadores lógicos más comunes son los siguientes. Los hemos dicho ya antes, pero tenemos la negación, ¿vale? La negación es un operador que vamos a utilizar. La negación de una proposición pues invierte su valor de verdad, ¿vale? Si una proposición es verdadera, su negación será falsa y viceversa. Así que podemos utilizar la negación como uno de los sistemas. También tenemos el símbolo o, bueno, que nos va a servir para en la tabla de la verdad, pues una proposición u otra, ¿no? Y ahí vamos a tener pues diferentes resultados que vamos a utilizar el o, y ya sabemos que es una o otra u otra. La conjunción y, que también conecta las proposiciones y es verdadera solo si ambas son verdaderas. Ya lo hemos repasado, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y falso, falso. También tenemos, bueno, pues otra conjunción que en este caso, pues esta conjunción y nos estaría añadiendo esa unión entre las dos proposiciones y bueno, pues ahí tendríamos que ir actuando según lo estemos combinando con las diferentes proposiciones. Si tenemos una proposición u otra y otra, pues tendremos que ir trabajando con ambas, ¿no? La disyunción es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. Solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Estamos hablando de la famosa o, ¿no? Esa o, en la que vamos a utilizar pues el cielo es azul o está lloviendo. Con que una sea verdadera, pues ya el resultado total que nos va a dar es ciertamente verdadero. Y ahí luego podemos hacer todas las combinaciones que queramos con otras proposiciones y otras conjunciones que estemos utilizando dentro de nuestro sistema. También tenemos la implicación. ¿Qué es la implicación? Pues la implicación establece una relación condicional entre dos proposiciones. Si pasa una, por ejemplo, es falsa solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En todos los demás casos es verdadera. Y bueno, pues tendríamos que, un ejemplo, yo que sé, si el cielo es azul, entonces está lloviendo. Bueno, pues ahí tendríamos que analizar si esta suposición es correcta. Bueno, pues así, viéndolo directamente, seguramente ya entiendas que no tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí vamos a verlo en nuestra tabla de la verdad y podremos sacar conclusiones. Luego tenemos la bicondicional o doble implicación, que bueno, la bicondicional es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, es decir, ambas son verdaderas o ambas son falsas, ¿vale? Bueno, pues esto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se utiliza en nuestra frase sería el cielo es azul si y solo si está lloviendo. Bueno, pues no, en ese caso no sería verdadera. En el anterior podría ser verdadera en alguna circunstancia, pero esta, pues todos sabemos que no es verdadera. No solo el cielo es azul, sí o sí está lloviendo. También tenemos, bueno, con todo esto podemos hacer combinaciones de valores de verdad, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes de estas tablas de verdad es la representación de todas las combinaciones posibles de valores de verdad para las proposiciones involucradas.
Esto así dicho te puede parecer un poco complicado, pero es simplemente que coges un papel y un boli y empieces a hacer combinaciones lógicas. Así, cada proposición en una tabla de verdad pues puede ser verdadera, puede ser falsa, por lo que el número de combinaciones posibles pues depende de cuántas proposiciones estemos considerando. En ese papel iremos escribiendo. Primero te recomiendo que utilices 2 proposiciones y luego ya vayas jugando con más proposiciones. La fórmula para calcular el número de combinaciones, vamos a poner un ejemplo de cómo lo podríamos hacer, pero si tenemos una proposición, pues al final hay 2 combinaciones posibles, que sea verdadera o falsa. Pero si tenemos 2 proposiciones ya nos salen 4 combinaciones. Pero si tenemos 3 proposiciones, pues ya estaríamos hablando de 8 posibilidades y así seguiríamos una y otra hasta prácticamente el infinito, ¿no? Según el número de proposiciones, pues va creciendo. En el caso del que estábamos hablando antes, de si llueve, pues tendríamos pues eso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Es muy importante el tema de las combinaciones de valores en la tabla de verdad y bueno, pues vamos a seguir con esto el próximo día, con esas combinaciones, a ver si soy capaz. El podcast es complicado porque no hay una pizarra, pero bueno, tú escríbetelo en una hoja y coge las proposiciones y luego le añades una conjunción, bien, pues sea y, sea o, sea, bueno, pues cualquiera una negación, y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que ver esa tabla de la verdad, en qué caso el resultado es verdadero, falso. Luego tenemos lo que hemos hablado de las consecuencias, bueno, pues hasta qué punto nos va a dar que siempre sí o sí pues tienen que ser verdad o no. Bueno, todo eso que hemos hablado lo vamos a seguir trabajando el lunes que viene con estas tablas de la verdad, que ya te digo que es simplemente poner una proposición que tiene un valor verdadero o un valor falso y luego podemos hacer diferentes combinaciones para obtener el resultado. Y esto se hace habitualmente cuando estamos discutiendo, cuando estamos poniendo en valor un argumento, pues se llega a una conclusión a partir de una premisa. Bueno, pues muchas veces, claro, si la premisa es falsa, pues ya la conclusión es falsa. Pero si la premisa es verdadera, no tiene por qué ser verdadera la conclusión, y esto es muy importante que sepamos distinguirlo. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro tiempo y bueno, pues te voy a decir lo que te digo todos los días porque puedo, porque mañana martes vamos a estar aquí otra vez, vamos a hablar de grandes emprendedores de la historia. Así que simplemente te voy a decir eso de ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.